Pues ahora vamos entonces a presentar los exponentes de esa magistral exposición, los cuales ellos realizaron en este 7º Congreso de Medio Ambiente en Cooperativa Vega Real. Allí contamos con la presencia de 3 personalidades, las cuales se encargaron de a nosotros informarnos, así como también instruirnos acerca de lo que es el cuidado del medio ambiente y muchas riquezas con las cuales nosotros contamos, las cuales se están perdiendo y no nos damos cuenta. Tuvimos la presencia del licenciado José Almonte, quien es el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un señor con muchos conocimientos, los cuales a nosotros nos sirvió de mucho lo que fue ese apoyo que nos realizó a nosotros. También contamos con la presencia del ingeniero Carlos Sención, quien es miembro de la Academia de Ciencias y Recursos Naturales, una persona de muchos dotes y una trayectoria admirable, una persona que siempre se ha preocupado desde muy niño. Eso fue allí lo que pudimos apreciar. Contamos con personas también como el licenciado Edinson Santos, quien es miembro del Consejo de Directores de RENAEPA, un joven que es un líder, por así decirlo, una persona la cual nosotros nos asombramos, porque con tan poca edad se ha preocupado tanto y tiene una trayectoria tan reconocida acerca del medio ambiente que a nosotros nos causó una impresión muy positiva sobre lo que es su interés del medio ambiente, el cuidado y cómo ha estudiado tan a fondo lo que son las tradiciones de nosotros, muchísimas cosas que nosotros contamos, muchísimos recursos que él le hizo énfasis. Bueno, entonces no se diga más y vayamos directamente con el reportaje que le tienen a ustedes Ambiori Guzmán y Oscar. En este reportaje vamos a ver muchos detalles acerca del medio ambiente de ese 7º Congreso de Vega Real. Con motivo de celebrarse el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, Vega Real celebró su 7º Congreso de Medio Ambiente con el tema Medio Ambiente y Desarrollo. Este congreso inició con la bendición del padre Rogelio Cruz. Yanio Concepción, presidente de la cooperativa, durante la bienvenida resaltó que Vega Real es una guardiana de nuestros bosques y de los recursos naturales. Añadió que pretender un desarrollo a expensas de la destrucción de los recursos naturales no es ético ni sostenible ni desarrollo. Las exposiciones estuvieron a cargo de José Almonte. En el caso de República Dominicana, esas externalidades se expresan en estos problemas concretos. Nosotros tenemos un problema de erosión muy fuerte de suelo en la República Dominicana. Hay un plan, el plan que hemos diseñado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del GTI, del Grupo Interinstitucional vinculado a la Convención de Desertificación y Sequía, un diagnóstico profundo, técnicamente validado, que nos dice que tenemos problemas de desertificación, que tenemos problemas de erosión importante en la República Dominicana. Tenemos problemas de pérdida de bosque, producto de los incendios que muchas de las veces se producen producto de actividades agropecuarias en ladera. Ese modelo de tumba y quema que muchos agricultores practican y que están asociados quizás a su difícil condición socioeconómica, pero que al no tener métodos adecuados de producción en pendiente generan unas prácticas que generan incendios importantes en la República Dominicana que hacen que perdamos los bosques. También está el trasiego ilegal de madera, el corte ilegal de los bosques de la República Dominicana es un problema. Afortunadamente, en este tema nosotros hemos progresado bastante desde el Estado Dominicano, desde el gobierno de 1996. Se ha ejecutado una política constante, sistemática, a través del Plan Nacional Quiqueya Verde, que nos ha permitido a nosotros lograr una reposición de la cobertura forestal hasta un 39.7% que no teníamos hace 15, 20 años. La otra parte que le quiero poner de la Constitución es una disposición expresa de la Constitución sobre el tema de ordenamiento territorial. ¿Y qué dice la Constitución sobre el ordenamiento territorial? Dice la Constitución lo siguiente: el Estado Dominicano es un Estado unitario cuya organización territorial tiene como finalidad propiciar un desarrollo integral y equilibrado, y el de sus habitantes
compatible con sus necesidades y con la preservación de los recursos naturales, de su identidad nacional y de sus valores culturales. Es decir, la Constitución a nivel del máximo ordenamiento jurídico del Estado se ha considerado, se ha incorporado el tema del ordenamiento territorial, porque ese instrumento de planificación es un instrumento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Y dice que ese ordenamiento territorial está orientado a garantizar la calidad de vida, el bienestar de la persona, pero tiene que estar garantizado los recursos naturales. Y por último, el artículo 194, que establece que el plan de ordenamiento territorial es una prioridad del Estado. Entonces dice la formulación y ejecución mediante ley de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente, óigame bien, el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación, acorde con las necesidades de adaptación al cambio climático. Esto es muy importante. Esta partecita que dice la Constitución es un ordenamiento territorial que tenga como base la preservación de los recursos naturales, pero que tome en cuenta de un proceso que tiene un efecto mundial y que en los pequeños estados insulares como la República Dominicana tiene un efecto particular, que es el tema del cambio climático. Nosotros somos muy vulnerables como isla a los efectos del cambio climático. Ustedes recibieron en esta zona con la tormenta Noé, Olga creo, y con el ciclón Noé, una precipitación de agua que cayó agua en 2 días o 3, creo que lo que cae en el año entero, en esa zona nada más, en esa zona. Y eso no es un fenómeno recurrente. Nosotros estamos viendo pérdida de playa ya en República Dominicana. Nos estamos viendo que hay un conjunto de ecosistemas que se están resistiendo, que hay problemas de especies por producto del cambio climático. Entonces, la Constitución ordena que en el ordenamiento territorial hagamos esos vínculos. ¿Cómo vamos a ordenar el territorio? ¿Qué uso le vamos a dar? Y vamos a tomar en cuenta esos efectos del cambio climático, porque comprometen al país, la nación y el territorio en términos generales. La ley 6400 tiene todo un conjunto de disposiciones sobre el ordenamiento territorial. Yo solamente voy a mencionar algunas disposiciones que a mi juicio son muy relevantes. Y dice que el ordenamiento territorial es un proceso de planeamiento, evaluación y control dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con la conservación y el uso de los recursos naturales. Para eso se hace el ordenamiento. Organizar y programar actividades humanas que sean compatibles con el mantenimiento de los recursos naturales. Respetando, mire la palabra aquí, respetando la capacidad de carga de los ecosistemas, de los entornos naturales, para preservar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente. Otra disposición importante de la ley es el uso, las actividades económicas, sociales y la distribución de la población. La planificación es un proceso de planificación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo en el territorio nacional, de acuerdo con sus características y potencialidades. Sucede que aquí en República Dominicana, por prácticas desde hace muchos años, estamos haciendo el uso del suelo de manera inadecuada. Por ejemplo, en la zona de Moca, todo lo que era suelo 1, suelo de la mejor calidad posible, hoy están urbanizaciones. En la entrada de Santiago, toda esa zona que eran suelo, una riqueza extraordinaria, están llenas de asfalto. ¿De dónde vamos a alimentar a la población dominicana? Sí, en la zona de Mao Valverde están sembrando arroz con inundación, el sistema de riesgo. Aquí el suelo no lo estamos usando conforme a sus características. Estamos poniendo cosas donde no van. Estamos poniendo industria donde no puede ir. Estamos poniendo agricultura, sembrando mango donde no va el mango. Estamos sembrando yuca donde la tierra es para café. O estamos sembrando yauyama
en sitios donde no da. Entonces nos da una cosecha, nos da otra, y después tenemos que meterle fertilizante y químico, y como quiera baja la productividad y baja la producción por más que invertamos, porque estamos haciendo una plantación o un uso inadecuado del suelo. Y eso es un problema que tenemos que resolverlo, y eso lo resuelve un plan y una ley de ordenamiento territorial. Bueno, en síntesis, el ordenamiento territorial es un instrumento fundamental para el desarrollo. Tiene que ver con una parte, con la organización política, administrativa del Estado, que adopte el Estado, porque en los estados no unitarios, pluriestatales, nosotros somos un estado unitario, el ordenamiento tiene que hacerse en función de esa dinámica de los ecosistemas, de las regiones y de las provincias. En los estados pluriestatales la cosa se hace de manera diferente. Cada estado, cada provincia, cada espacio de administración jurídico-política que tiene autonomía hace su propia lógica de ordenamiento territorial. Al final es importante que entendamos que el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación para garantizar el uso adecuado del territorio, conforme su característica biofísica, conforme los ecosistemas que tenemos, el mejor uso que debemos dar a esos ecosistemas para lograr el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas. Esta es una disposición importante. La Ley 6400 define con claridad objetivos y dice: son objetivos particulares de la ley la utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento territorial que considere los recursos naturales y culturales como base para su existencia. Y el artículo 27 lo define como un instrumento de política ambiental, el ordenamiento territorial. Si nosotros tuviéramos un plan de ordenamiento territorial, estuviésemos previniendo más del 70% de las externalidades negativas de las prácticas humanas al medio ambiente, con un plan de ordenamiento territorial. Si aplicamos, estamos evitando daños importantes a los recursos naturales solamente haciendo desarrollando ese instrumento. Y hay unas disposiciones que ya tienen un rango constitucional, evidentemente esto subió a rango constitucional, y el ordenamiento tiene que tomar los principios de la Ley 6400 en cuenta. Y aquí está el artículo 31, que para mí es un artículo fundamental, porque dice las características, los elementos particulares que debe tener el ordenamiento territorial de la República Dominicana. ¿Cómo debe hacerse? ¿Cuáles son esos elementos particulares y singulares que debe tener? Y ahí está. Para hacer el ordenamiento territorial hay que tomar en cuenta la naturaleza y las características de los diferentes ecosistemas, el potencial de cada región en función de sus recursos naturales, el equilibrio indispensable entre las actividades humanas, óigame esto, el equilibrio indispensable entre las actividades humanas y sus condiciones ambientales, los desequilibrios ecológicos existentes por causas humanas y el impacto ambiental de los nuevos asentamientos humanos, obras de infraestructura y actividades conexas. Esos son los criterios que dice la Ley 64, que hay que tomarlo en cuenta. Para decir, no podemos, por ejemplo, yo algunas veces, cuando algunos amigos me dicen, bueno, hay que proteger más, hay que declarar más área protegida, más espacio protegido. Está muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando declaramos un sitio como área protegida, estamos excluyéndola del lícito negocio, del lícito comercio y del uso, porque lo estamos ordenando y diciéndole que ese espacio del territorio es para conservación. Entonces, el plan hidrológico es fundamental. Cuando se haga el ordenamiento territorial hay que una zona de producción de agua. Aquí es agua nada más. Y toda actividad que esté en contra de eso, incluyendo la agricultura, prácticas agrícolas que contaminan los acuíferos, hay que regularla, hay que controlarla, hay que determinar cómo se hace. Y si son viables, bien. Si no son viables, que no se hagan, porque nos vamos a dejar sin agua. Si no tenemos agua, no tenemos vida. Todo el mundo sabe la importancia del recurso agua.
Y en la Constitución de la República ahora está establecido que el uso principal del agua es el uso humano. Eso es un salto importante desde el punto de vista legal. Bueno, yo creo que este es un proceso que yo le pongo, cómo se hace un plan de ordenamiento territorial, el proceso técnico para hacerlo, es fundamentalmente un proceso participativo. No puede hacerse adecuadamente un plan de ordenamiento territorial si las comunidades, si la sociedad, si los individuos no están considerados, no se integran, si no están sistemáticamente vinculados, porque al final, para que sea viable el plan de ordenamiento territorial, para que sea ejecutable y se respete, las comunidades y las personas tienen que estar comprometidos con él y entenderlo, que posiblemente durante mucho tiempo hizo cosas en sitios que no la puede hacer, que tiene que dejarla de hacer o moverla a otro lugar. Y para que se haga eso, tiene que haber una incorporación, tiene que haber una presencia, tiene que haber un compromiso de toda la sociedad. Del sector productivo es fundamental, los industriales, los productores agrícolas, la gente que genera bienestar, que genera trabajo, que genera riqueza, tiene que estar ahí considerada, tiene que plantearse, porque es un espacio de todos. Todos tenemos derecho a usar el espacio, pero tenemos que usarlo de manera adecuada y sostenible. Entonces es un proceso que tiene una dinámica, tiene unos términos de referencia, donde se dice hasta dónde va a llegar ese ordenamiento, el alcance del ordenamiento territorial, tiene un proceso de socialización muy profundo, tiene que haber vuelvo y repito, una participación desde el principio. No es un plan, no se puede hacer un plan en gabinete, no puede haber un grupo de técnicos científicos que se sienten en una oficina y escriban el plan. Tiene que haber rigurosidad técnica y científica. Uno de los problemas de por qué muchos países no tienen ordenamiento territorial es cuánto cuesta hacer un plan de ordenamiento territorial, porque tiene que estar las decisiones validadas y fundamentadas en el dato científico.